Demet Özdemir es puesta. La verdad que destruye su mentira y desata el caos. Lo que se viene es gordo, gente, gordo. O sea, ¿se acuerdan de que nos vendieron la moto de que todo estaba perfecto con Can Yaman? ¿Que estaban más felices que nunca, que él la adoraba, que ella brillaba? Pues parece que esa película la compraron solo los fans, porque la realidad, amigos, es otra cosa. Y no una cosita cualquiera, sino una bomba que está haciendo temblar los cimientos de su supuesta relación. A ver, para ser honestos, siempre hubo algo que no cuadraba del todo. Esa perfección a veces huelía a pose, ¿no les parece? Y ahora, zas. Salta una información, y no de cualquier lado, sino de fuentes que, digamos, saben de lo que hablan. Y ojo que esto no es un rumor de pasillo, esto es una bomba que deja a Demet en una posición complicada. Parece que lo que nos contaron sobre su separación y los motivos, bueno, que era amistosa y bla, 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 es totalmente falso. Una mentira piadosa, o no tan piadosa. Resulta que la cosa fue mucho más turbia. Hay gente diciendo que Can, bueno, que no se portó nada bien. Y que Demet, para proteger su imagen, su carrera, decidió tragarse sapos y culebras y armar este cuento de hadas que evidentemente se ha hecho pedazos. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, harta de mantener las apariencias, de que le sigan preguntando lo mismo, o quizás alguien muy cercano a ella, ha decidido soltar un poquito de la sopa. Y no me extraña, porque estar todo el día fingiendo que todo está bien cuando no lo está, eso cansa y mucho. Y si encima te sientes utilizada o engañada, pues mira, que se destape todo. Piensen en esto, si todo fuera tan bonito como nos lo pintaron, ¿por qué ahora esta filtración que la deja a ella como la que se inventó todo el rollo de la reconciliación? No tiene sentido. Es como si dijeran, ok, ya no me callo más que se sepa la verdad, aunque le duela a él. Y eso, chicos, desata el caos porque el universo Can Demet es como una telenovela, y ahora mismo están cambiando el guión a mitad de capítulo. Muchos dirán que es para generar polémica, para mantener el interés, pero yo sospecho algo más profundo. Yo creo que Demet está cansada de ser la chica buena, la que siempre se acomoda. Y quizás esta es su forma de decir, hasta aquí hemos llegado, señores. Yo también tengo voz y voto y también me defendí. Imaginen la reacción de Can Yaman al ver esto. Si ya antes era un torbellino, ahora, madre mía. Esto sí que es un salseo en mayúsculas. La imagen que tenían de ella se tambalea, y la de él, bueno, ya sabemos que la de él siempre ha sido controvertida. Lo más fuerte es que se rompe esa imagen de pareja perfecta que tanto promocionaron. Esa conexión que nos hicieron creer que era real, que iba a durar. Ahora todo parece una estrategia de marketing muy bien montada, que al final, pues, se cae por su propio peso. Y la que sale peor parada es ella, porque la acusarán de haber engañado a sus fans, de haber montado este circo. Pero a ver, pensando en frío, ¿no es justo que la gente sepa la verdad, aunque sea dolorosa? Si ella ha tenido que soportar cosas, si le han hecho daño, ¿por qué debería seguir callando? Yo creo que es un acto de valentía, por muy caótico que parezca ahora mismo. La mentira al final, siempre sale a la luz. Y ahora la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que va a dar de qué hablar durante semanas, ¿creéis que esta exposición de la verdad sobre su relación con Can Yaman terminará de hundir lo poco que quedaba de su imagen pública, o por el contrario, la liberará y le permitirá rehacer su carrera sin lastres?